Eran las 01:07 de la madrugada cuando los disparos rasgaron el silencio de Poza Rica. 5 detonaciones secas, luego 3 más. Después, nada. Solo el eco rebotando entre las paredes bajas de la colonia Cazones y el sonido lejano de un motor que se alejaba a toda velocidad por la avenida 20 de noviembre. Cuando los vecinos se asomaron, lo que vieron les heló la sangre. Un hombre tirado junto a su vehículo. La puerta entreabierta. La sangre formando un charco oscuro sobre el asfalto todavía tibio por el calor del día. Nadie se atrevió a acercarse durante los primeros minutos. Nadie sabía aún que el cuerpo que yacía sobre el pavimento era el de Luis Ángel López Valdés, reportero de la fuente policíaca del medio Vanguardia de Veracruz, 37 años, 2 hijos pequeños y un expediente con medidas de protección activas otorgadas por el Estado mexicano. Las primeras llamadas al 911 entraron a la 1:09. Voces nerviosas, frases entrecortadas, un perro ladrando de fondo. Hay un hombre baleado en la 20 de noviembre. No se mueve, no se mueve. La operadora repetía la dirección, pero del otro lado de la línea, la voz de la testigo ya temblaba demasiado para responder. A los pocos minutos, las sirenas, patrullas municipales, Guardia Nacional, elementos de la Secretaría de Marina, el acordonamiento, los peritos, la cinta amarilla extendiéndose como una herida sobre la avenida, y la confirmación que nadie quería escuchar. La víctima no contaba con signos vitales, pero lo más perturbador no era cómo lo mataron, era lo que estaba investigando. Porque en el asiento del copiloto, junto al cuerpo, los peritos encontrarían en las próximas horas una libreta. Una libreta de hojas amarillas, con anotaciones a mano, con nombres tachados, con fechas, con iniciales. Y entre esas páginas, una verdad que llevaría las alarmas hasta los pisos más altos del gobierno federal, hasta el escritorio de Omar García Harfuch. Y eso es lo que nadie vio venir. Había sido una noche cualquiera para Luis Ángel. O eso es lo que pensaron quienes lo vieron salir del estacionamiento de Vanguardia poco después de la medianoche. Llevaba puesta una camisa azul claro, los lentes empañados por la humedad, el portafolio con su laptop colgado del hombro derecho. Había cerrado una nota sobre un operativo en la zona norte y, como cada madrugada, regresaba a su casa por la misma ruta, siempre la misma ruta. Avenida 20 de noviembre, vuelta a la derecha, recto hasta Cazones. Lo que Luis Ángel no sabía era que esa ruta llevaba semanas siendo observada. A las 00:54, una camioneta gris, sin placas visibles, se estacionó en una calle perpendicular. 2 hombres dentro, cubrebocas, gorras oscuras, esperando. Los testigos describirían después un detalle que estremeció a los investigadores. Los sicarios sabían exactamente a qué hora pasaría el reportero, sabían qué carril tomaría, sabían que iba solo. Cuando el vehículo de Luis Ángel apareció en el cruce, la camioneta gris arrancó. La maniobra fue quirúrgica. Le cerraron el paso con un movimiento que no dejaba escape, una sola fracción de segundo. El reportero alcanzó a frenar, alcanzó a girar el rostro, alcanzó a entender, no alcanzó a más. Las ráfagas vinieron desde el lado del conductor, cuerno de chivo, según el calibre de los casquillos recogidos por los peritos, 7,62 por 39. 5 impactos en el costado del vehículo, 3 directos al cuerpo. El parabrisas se estrelló en 1000 grietas, el motor todavía encendido. La radio, según los testigos, seguía sonando. Don Eulalio, taxista de 62 años, fue el primero en escuchar todo desde su base a media cuadra. Pensé que eran cohetes, aquí siempre hay cohetes, pero luego no pararon, y luego sí supe, contó después con la voz rota, sin atreverse a mirar hacia la avenida. Cuando llegué corriendo, ya no había nadie. Solo él, solo el muchacho. La camioneta gris se perdió rumbo al sur por un callejón mal iluminado. No hubo persecución. No hubo retenes activados a tiempo. No hubo respuesta inmediata. Y mientras los sicarios se alejaban, el cuerpo de Luis Ángel quedaba ahí, bajo la luz amarilla de un poste, con su libreta todavía abierta en el asiento del copiloto. Pero el silencio no duraría mucho. Se llamaba Luis Ángel López Valdés. Tenía 37 años. Había nacido en Poza Rica y ahí había decidido morir trabajando, aunque no lo supiera. Hijo de un mecánico jubilado y una maestra de primaria, era el menor de 4 hermanos. El que siempre traía la libreta en la mano. El que desde los 15 años decía que quería contar lo que otros no se atrevían a contar. Estudió comunicación en una universidad pública de Veracruz. Trabajó primero en una estación de radio comunitaria. Después, durante casi una década, en Vanguardia,
donde se convirtió en uno de los reporteros más respetados de la fuente policíaca del norte del estado. Cubría asesinatos, cubría desapariciones, cubría operativos, cubría lo que nadie quería cubrir. Pero además de eso, Luis Ángel tenía otra vida, una que pocos conocían fuera de Poza Rica. Era subdelegado de la Brigada de Auxilio Cruz Ámbar, una organización de voluntarios que respondía a emergencias en carretera, accidentes, incendios. De día reportaba la violencia. De noche, muchas veces, llegaba antes que las ambulancias a recoger a las víctimas. Veía la sangre desde los dos lados. Y aún así, no se retiraba. Estaba casado con María Fernanda, una enfermera de 34 años. Tenían dos hijos, Iker, de 9, y Daniela, de 5. La pareja había comprado, apenas 6 meses atrás, una pequeña casa en una colonia tranquila al oriente de Poza Rica. Estaban terminando de pintar la habitación de la niña. La pared rosa, dijo después una vecina, todavía tenía un tramo sin acabar. Me dijo que volvía temprano. Me lo prometió, repetiría María Fernanda horas después, sin poder dejar de mirar la puerta. Me dijo que ya casi cerraba la nota, que se venía a dormir. No volvió. Sus colegas en Vanguardia describían a Luis Ángel como un periodista obsesivo, de los que llaman 3 veces para confirmar un dato, de los que no aceptan sobres, de los que pedían reservar su firma cuando sabía que la nota lo ponía en riesgo. Y sin embargo, en los últimos meses, había publicado al menos 4 reportajes que tocaban directamente a las células de crimen organizado que operaban en la zona norte del estado. Reportajes con nombres, con apodos, con rutas. Y por esos reportajes, las amenazas habían comenzado. Primero, llamadas anónimas. Después, mensajes por redes sociales. Más tarde, un automóvil estacionado frente a su casa durante varias noches. Luis Ángel hizo lo que le indicaron las organizaciones de defensa de la libertad de expresión. Denunció. Lo hizo ante la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, la CAPP, y el Estado, en teoría, lo protegió. Pero esa protección era el secreto peor guardado de Veracruz, y lo que revelaría esa libreta encontrada junto a su cuerpo, eso cambiaría todo. Las medidas de protección otorgadas a Luis Ángel López Valdés por la CAP estaban activas al momento de su asesinato. Sobre el papel, todo estaba en orden. Sobre el papel. En la práctica, lo que los investigadores comenzarían a descubrir desde las primeras horas del jueves resultaba devastador. Las medidas asignadas al reportero consistían, según fuentes ministeriales consultadas, en un botón de pánico, rondines esporádicos de policía estatal en su domicilio y un protocolo de comunicación periódica. No incluían escolta personal, no incluían blindaje vehicular, no incluían vigilancia en sus traslados nocturnos. Y aquí venía el detalle que partió el alma de quienes lo conocían. Luis Ángel había solicitado por escrito refuerzo de esas medidas hacía exactamente 42 días. 42 días. La solicitud, según versiones internas, seguía en trámite administrativo al momento de su muerte. Pero lo más perturbador no era la negligencia burocrática, era lo que aparecía en su libreta. A las 04:30 de la madrugada, cuando los peritos de la Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan procesaron el vehículo, encontraron en el asiento del copiloto la libreta tamaño media carta, de pasta negra, gastada por el uso. Dentro, había anotaciones de los últimos 3 meses, rutas marcadas con flechas, iniciales repetidas, fechas, cantidades. Y una página, fechada apenas 6 días antes del asesinato, con una sola frase subrayada 2 veces. Confirmar vínculo con elementos de seguridad locales. Junto a la libreta, una memoria USB, encriptada. Los peritos federales se la llevarían esa misma mañana para análisis especializado en la Ciudad de México. Y entonces apareció la coincidencia que nadie quería pronunciar en voz alta. La avenida 20 de noviembre, donde Luis Ángel fue ejecutado, era el mismo sitio donde, apenas en enero de este mismo año, había sido asesinado otro periodista. Carlos Castro, director del portal Código Norte, atacado dentro de un establecimiento familiar. Misma colonia, misma avenida, mismo modus operandi, 2 periodistas en menos de 6 meses, mismo sector, mismas preguntas sin respuesta. ¿Quién permitió que esto volviera a ocurrir? ¿Y quién decidió que la protección de Luis Ángel se quedara solo en el papel? Al amanecer del jueves, la noticia llegó al edificio de Vanguardia de Veracruz como un golpe seco al pecho. Esteban Rivas, editor de la sección policíaca y compañero de Luis Ángel durante casi 8 años, recibió la llamada a las 02:14. No pudo hablar durante los primeros segundos, solo escuchó.
Solo se quedó parado en la cocina de su casa, descalzo, con el teléfono apretado contra la oreja, sin moverse. Lo conocí de toda la vida, era bueno, diría después frente a las cámaras, sin poder seguir hablando. En la redacción la mañana fue de silencio. Los teclados se detuvieron, las pantallas seguían encendidas, pero nadie escribía. Sobre el escritorio de Luis Ángel quedaron sus apuntes del día anterior, una taza de café fría y una fotografía pequeña, enmarcada, de Iker y Daniela sonriendo en una fiesta de cumpleaños. A pocos kilómetros, en la casa familiar, María Fernanda intentaba explicarle a su hija de 5 años por qué tantas personas estaban llegando, por qué su mamá lloraba, por qué la abuela no podía hablar. Iker, el niño de 9, se metió debajo de la cama y no quiso salir durante casi 4 horas. Cuando finalmente salió, solo preguntó una cosa, en voz muy baja: ¿Papá ya no va a volver? Nadie supo qué responderle. Nadie se atrevió a respirar. Y en otro punto de Poza Rica, los voluntarios de Cruz Ámbar se reunían en su base. 19 compañeros, 19 uniformes color ámbar colgados en la pared, y un casillero, el de Luis Ángel, que esa mañana fue abierto por primera vez en años por alguien que no era él. Adentro, su radio, su chaleco reflectante, un par de guantes de látex y una credencial. La credencial mostraba la fecha de ingreso a la brigada, hacía 11 años, casi al día. Llegaba siempre antes que nosotros, dijo Marisol Cervantes, voluntaria de 41 años, con la voz quebrada. Cuando había un accidente en la carretera, él ya estaba ahí. Cuando había un incendio, él ya estaba ahí. Hoy nosotros teníamos que llegar antes que él, y no llegamos. Y mientras la familia, los colegas y la comunidad intentaban sostenerse, otra herida abierta volvía a sangrar en Veracruz. Porque Luis Ángel no era el primero. Y la pregunta que queda flotando en el aire era la más dolorosa de todas. ¿Cuántos más? Porque a apenas 9 días del asesinato de Luis Ángel, en otra región del estado, otra periodista seguía sin aparecer. Su nombre es Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste. La madrugada del 2 de junio, hombres armados y encapuchados golpearon la puerta de su domicilio en Nanchital, al sur de Veracruz, hasta vencerla. Las cámaras de seguridad lo registraron todo: la violencia, el forcejeo, el instante en que la sacaron por la fuerza. Han pasado más de 9 días. Nadie sabe dónde está. 3 casos, 3 voces silenciadas. Carlos Castro en enero, Roxana Guzmán en junio, Luis Ángel López en junio. Todos periodistas, todos veracruzanos, todos cubriendo lo que nadie quería que se cubriera. Y entre los archivos digitales de Luis Ángel, según fuentes cercanas a la investigación, había referencias cruzadas a las mismas redes criminales que Carlos Castro había mencionado en sus últimas publicaciones. Las mismas que Roxana Guzmán había rastreado en sus reportajes sobre desplazamiento forzado en el sur del estado. 3 reporteros. Una red común. Una verdad que alguien quería enterrada. Esto no fue un homicidio. Fue una declaración de guerra contra la verdad. Los datos eran demoledores. Entre 2005 y 2024, Veracruz registró 31 asesinatos de periodistas y 4 desapariciones. A nivel nacional, México suma más de 150 comunicadores asesinados desde 1994, según Reporteros Sin Fronteras, una cifra que coloca al país, año tras año, entre los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, incluso comparado con zonas oficialmente en guerra. Y mientras esos números crecían sin pausa, los reflectores comenzaban a girar hacia un solo nombre. Un nombre que en los últimos años se había convertido en la última línea de respuesta del Estado mexicano frente a la violencia organizada: Omar García Harfuch. La información del asesinato de Luis Ángel llegó al despacho del titular de Seguridad y Protección Ciudadana Federal a las 6:45 de la mañana. Un asesor le entregó el primer reporte impreso, todavía caliente, todavía con tipografía corrida. Harfuch lo leyó en silencio. Lo leyó 2 veces. Hubo una pausa. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacío. Son cálculo. Son estrategia formándose en tiempo real. Son la diferencia entre una reacción y una respuesta. Un periodista bajo protección del Estado fue asesinado. Eso no se queda así. Eso no puede quedarse así, dijo, según relataron después funcionarios presentes en la oficina. Antes de las 8 de la mañana, ya se había activado el protocolo homologado de investigación de delitos contra la libertad de expresión, en coordinación con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE. Se ordenó el envío inmediato de un equipo federal a Poza Rica.
Peritos especializados en balística, en análisis digital, en reconstrucción de escena. La memoria USB encontrada en el vehículo de Luis Ángel fue solicitada como prioridad absoluta para análisis forense en la capital. Pero Harfuch sabía algo más. Y eso era lo más perturbador de su lectura. Las medidas de protección habían fallado no por azar, sino por diseño. Y eso apuntaba hacia adentro. Si los filtros de protección fallaron, vamos a saber por qué. Y vamos a saber quién permitió que fallaran, declaró frente al equipo. Aquí no fallaron los protocolos, fallaron los filtros. La orden fue contundente. Investigación paralela sobre el funcionamiento de la CAPP en Veracruz. Revisión de los expedientes de Carlos Castro, Roxana Guzmán y Luis Ángel López. Cruce de información con las células criminales activas en la zona norte y sur del estado. Y una instrucción adicional que recorrió los pasillos de la dependencia como un eco. Nadie se mueve sin que lo sepamos. No buscamos venganza, buscamos justicia, y la vamos a encontrar, cerró Harfuch antes de salir de su despacho. La frase quedó flotando en la sala como una promesa pesada, como una deuda que el Estado mexicano lleva décadas acumulando con sus periodistas asesinados. Pero todos en esa oficina sabían lo mismo. La justicia para Luis Ángel no comenzaría con un detenido, comenzaría con una verdad, y esa verdad iba a doler. La onda expansiva del asesinato no tardó en cruzar el país. Para el mediodía del jueves, la noticia ya era titular en medios nacionales. Artículo 19, una de las principales organizaciones defensoras de la libertad de expresión, condenó el homicidio y exigió a la Fiscalía General del Estado aplicar el protocolo homologado con celeridad. Reporteros Sin Fronteras emitió un comunicado recordando que México mantiene una impunidad superior al 90% en crímenes contra periodistas. En redes sociales, los hashtags #Justicia para Luis Ángel y #Prensa no se mata se convirtieron en tendencia nacional. Periodistas de distintas entidades publicaron fotografías en blanco y negro de sus credenciales como gesto de luto. En Xalapa, en Veracruz, en Coatzacoalcos y en Poza Rica, decenas de comunicadores se reunieron al caer la tarde frente a las oficinas de gobierno con veladoras y carteles. Sin periodistas no hay democracia, se leía en uno. Hoy lo callaron a él, mañana, ¿a quién?, decía otro. La gobernadora del estado, Rocío Nale García, ofreció condolencias públicas y aseguró que no habría impunidad. Las mismas palabras que han escuchado, durante décadas, las familias de los 31 periodistas asesinados en Veracruz. Las mismas palabras que escuchó la familia de Carlos Castro en enero. Las mismas palabras que sigue esperando la madre de Roxana Guzmán, que continúa, día tras día, exigiendo información que no llega. Sin embargo, nadie se atrevía a cantar victoria, porque el crimen organizado no desaparece con un comunicado, y la pregunta seguía flotando en el aire. Esa noche, la avenida 20 de noviembre amaneció lavada. El asfalto, todavía húmedo, donde unas horas antes había estado el cuerpo de Luis Ángel, ya no tenía rastros visibles. Solo una pequeña veladora encendida sobre la banqueta. La había dejado un vecino que prefirió no dar su nombre. A unas cuadras, en la casa familiar, María Fernanda terminó de pintar, ella sola, el tramo que faltaba en la habitación de Daniela. Pared rosa, brocha lenta, lágrimas que caían sobre el plástico protector y se mezclaban con la pintura. Iker, su hijo de 9 años, dormía abrazado a la credencial de cruz ámbar de su padre. La había sacado del casillero esa misma tarde y no había querido soltarla. En la redacción de Vanguardia, el escritorio de Luis Ángel quedó intacto. La taza de café, las anotaciones, la fotografía de los niños. Esteban Rivas, su editor, pasó frente a ese escritorio antes de irse esa noche. Se detuvo. No tocó nada. Solo encendió, en silencio, la lámpara de mesa y la dejó encendida. En las oficinas de la CEAP, las luces seguían prendidas hasta tarde. En la Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan, los peritos seguían trabajando. En la Ciudad de México, los analistas comenzaban a descifrar la memoria USB que Luis Ángel había guardado, sin saberlo, como su última crónica, como su último testimonio, como su voz que no se apagaría tan fácil. Hoy el Estado dijo que respondería. Hoy Harfuch ordenó que se investigara hasta el último filtro. Hoy los periodistas de Veracruz salieron a las calles con veladoras. Pero mañana, otra madrugada de Poza Rica volverá a oler a humedad y a petróleo. Y otro reportero volverá a caminar a su carro después de cerrar una nota. Y otra libreta seguirá llena de nombres que alguien preferiría que no existieran.
La pregunta que queda flotando en el aire no es si habrá justicia para Luis Ángel. La pregunta es cuánto tiempo más tendrá que pagar la prensa mexicana, con sangre, el derecho de hacer su trabajo. ¿Cuántos Carlos, cuántas Roxanas, cuántos Luis Ángeles más? Porque si quienes informan se siguen callando con un cuerno de chivo, ¿quién contará lo que viene? ¿Quién se atreverá a abrir la siguiente libreta? Y mientras nadie responda por los que callaron a Luis Ángel, otros seguirán escribiendo con miedo. Otros seguirán publicando con el botón de pánico al alcance. Y otros, como él, seguirán prometiéndoles a sus hijos que vuelven temprano. Hoy Poza Rica enterró a un periodista. Mañana podría enterrar a la verdad.